Hey, soy Julián Sagredo y hoy presentamos Filosofía Mexicana Prehispánica contra Filosofía Occidental. Frecuentemente escuchamos información contradictoria sobre lo grandioso de las civilizaciones prehispánicas que habitaban México. Por un lado sabemos que eran grandes ingenieros, por ejemplo hicieron todo el sistema hidráulico de la antigua Gran Tenochtitlan, que no tenía comparación en todo el mundo. Fueron grandes agricultores, de los mejores domesticadores de plantas salvajes. Así fue como hicieron que el maíz pasara de una planta muy pequeñita y tóxica al maíz que conocemos ahora. E incluso hicieron alimentos dignos de un manjar, como el aguacate, que es un fruto que ahora tiene relevancia a nivel mundial. Eran también grandes astrónomos y matemáticos. Algunas de sus matemáticas no se utilizaban en otros continentes. Y tenían excelentes conocimientos de las plantas y sustancias medicinales a su alcance. También eran grandes artistas, pintores, músicos y hacían telas muy bellas y un sinfín de artesanías. Pero también hemos escuchado que como parte de la justificación de las atrocidades ocurridas durante la llamada conquista, que algunos vemos más bien como una invasión, se menciona que había ritos de sacrificios humanos y de cierto canibalismo ritual o por necesidad que se intenta documentar, pero que aún es puesto en duda por algunos expertos. Todo esto para justificar la destrucción total de una cultura, para lo cual las enfermedades y las primeras victorias de los invasores fueron cruciales, pero que también fue deliberada. Y como en la tradición romana, no dejó rastro alguno del conocimiento de nuestros antepasados mexicanos, hasta que en fechas más recientes hemos rescatado poco a poco el significado de algunas partes de nuestro pasado. Cuando hablamos del México prehispánico, es muy común, por ejemplo, escuchar la palabra dioses, cuando en realidad esa palabra no existía en el lenguaje mexicano, el náhuatl, y lo que había eran arquetipos que representaban a las fuerzas de la naturaleza. Y como todo proceso de conocimiento, estaba tendiendo a la unificación de esos arquetipos, como se puede corroborar en los textos de Netzahualcóyotl. Sin embargo, durante la invasión, todo fue destruido y sustituido por arquetipos parecidos pero sin significado natural. Se impuso la cultura egipcia, griega y romana, traída por los españoles, y se olvidó la filosofía prehispánica. Todo en nombre del dogma religioso, pero utilizando una barbarie y un nivel de masacre que opaca los argumentos del supuesto salvajismo de los antiguos mexicanos. Es falso que en México había una represión tal que cuando llegaron los invasores, los pueblos acudieron a pedir ayuda para salir de la esclavitud. Esto es falso. Todas las culturas se enfrentaron a los invasores, pero no pudieron vencerlos. Todas. Incluso los tlaxcaltecas los enfrentaron y casi les ganaron. Pero en la primera batalla, cuando llegó la noche, se retiraron. Y esto fue aprovechado por los invasores para masacrar a un pueblito indefenso, sin piedad, y así pudieron sobrevivir a esa primera derrota. Al no poder derrotarlos, los pueblos mexicanos decidieron unirse a los invasores debido a ciertos códigos de guerra que manejaban. Además, es algo lógico porque la otra opción era la masacre.
Y no es exageración. Se masacró a la población de Cholula y luego a la población mexica. Y esos que en Europa quemaban mujeres médicas, llamándolas brujas, y que utilizaron la violencia para guerrear en las cruzadas, se ponen sus túnicas de sacerdotes y se hacen los muy santos, diciendo que los mexicanos eran salvajes debido a su forma de entender el mundo. Que por cierto, no era una visión uniforme en los pueblos mexicanos, había varias culturas, y en ellas varios procesos históricos distintos. Lo que nadie cuenta y que es realmente sorprendente es que la visión filosófica de los antiguos mexicanos resulta ser muy moderna. A los europeos les tomó todavía 400 años desde la invasión para tener un filósofo que tuviera las mismas ideas que ya se manejaban en México antes de la invasión. Pero antes de explicar eso, vamos a ver qué filosofía traían los españoles. Esta es la filosofía católica romana que era dominante en Europa, aunque no la única. Esta filosofía se basa en la tradición griega y egipcia, en la que, como lo estableció Platón, se cree en la existencia de un mundo ideal que la gente asocia con el cielo, aunque en el cielo pues hay aire y luego está la burbuja del viento solar y luego el espacio interestelar que está lleno de energía, aunque sea bajo en densidad de materia. Y bueno, así le dicen, el cielo, el mundo perfecto, que ya hemos visto corresponde a las matemáticas, pero que se le generalizó a aspectos religiosos para controlar a la gente. Los principios filosóficos del cristianismo se pueden analizar en detalle, pero aquí los reduciremos a los 10 mandamientos, conocidos por todos. Es decir, la filosofía occidental se reduce, en su mínima expresión, a una serie de quehaceres obligatorios que se supone dignifican a la persona. Según la tradición de Filón de Alejandría, los mandamientos son: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás los siervos, los animales o cualquier otra cosa de tu prójimo. Básicamente es: no robes, no mates y no digas mentiras. Algunas de estas obligaciones son imprecisas y por lo tanto imposibles de cumplir. Por ejemplo, no matarás, sin especificar a qué se refiere, pues es imposible, porque que alguien me diga quién ha vivido sin matar. Simplemente al respirar matamos. Y también podemos decir, bueno, y si dice no matarás a una persona, los cristianos en las cruzadas o en las guerras de reforma mataron a muchísima gente. Y si no se especifica persona, ¿qué hay de los animales que comemos? O de las plagas que eliminamos, o las plantas mismas. También en los mandamientos hay algo muy raro, que en general es que el deseo es inevitable. Lo que se debe motivar es a lograr las cosas de manera honesta y no con trampas, pero negar el deseo es imposible, es mejor entenderlo. En general, muchas de estas obligaciones se utilizan como pretexto para el chantaje, es decir, para controlar a la gente.
Y la gente ha aprendido a ser chantajista y cree que sin estas obligaciones todo sería un caos. Sin embargo, el origen de los 10 mandamientos está por un lado en la preocupación filosófica clásica para traer felicidad a la vida de las personas, pero utilizando al parecer una forma obligatoria de lo que originalmente se conocía como las 42 confesiones negativas de Maat en el antiguo Egipto. Conocemos estas 42 confesiones por el papiro de Ani, que es un texto del libro de los muertos egipcios, preparado para la muerte del sacerdote Ani de Tebas en el año 1250. Y estas 42 confesiones son: no he pecado, no he robado con violencia, no he hurtado, no he asesinado hombres o mujeres, no he robado comida, no he cometido estafas, no he robado de Dios, no he dicho mentiras, no he quitado alimentos, no he maldecido, no he cerrado mis oídos a la verdad, no he cometido adulterio, no he hecho llorar a nadie, no he sentido pena sin razón, no he golpeado a nadie, no he engañado, no he robado la tierra de nadie, no he espiado, no he acusado a nadie con falsedades, no me he molestado sin razón, no he seducido a la esposa de otro, no me he contaminado, no he aterrorizado a nadie, no he desobedecido la ley, no me he molestado por no tener exclusividad, no he maldecido a Dios, no he sido violento, no he perturbado la paz, no he actuado de forma impulsiva sin pensar, no he traspasado mis límites de competencia, no he exagerado mis palabras al hablar, no he trabajado el mal, no he usado malos pensamientos, palabras o acciones, no he contaminado el agua, no he hablado de forma arrogante o molesta, no he maldecido a nadie con mi pensamiento, palabra o acción, no me he puesto en un pedestal, no he robado lo que pertenece a Dios, no he robado o faltado al respeto a los que han fallecido, no le he quitado el alimento a un infante, no he actuado con insolencia y no he destruido la propiedad de los dioses. Bueno, ¿y por qué fueron reducidos a 10? Al parecer no se sabe, pero me recuerda un chiste en el que Moisés baja del monte con las tablas, se le caen, se rompen y le quedan nada más 2 de 8 que traía originalmente. La idea de los egipcios era que el difunto lleva estos logros al más allá para ser juzgado, y entre más logros tenga, mejor será el veredicto. Pero no son obligaciones, son logros, y como tales, se supone que fueron cumplidos por el difunto, en este caso, Ani de Tebas. Por otro lado, en el México prehispánico, sabemos por tradición oral de chamanes que existía una filosofía tolteca llamada los 4 acuerdos. En esta filosofía, un antiguo mexicano, apodado Tezcatlipoca, reconoce que está formado de luz, que todo es luz, algo que corresponde muy bien con nuestro actual conocimiento de la física moderna. En la realidad, toda la materia tiene un tiempo de vida. Alguna lo tiene muy corto, de una ultra pequeña fracción de un segundo, y otra
lo tiene mucho más largo, como el electrón, que no se conoce su tiempo de vida porque es inmenso. Pero lo que sí sabemos es que cuando la materia muere, se vuelve luz, y cuando nace, proviene de la luz. Esto a través de experimentos. Y los 4 acuerdos toltecas no son obligaciones, son recomendaciones para ser feliz y vivir mejor. Estos son: 1. Sé impecable con tus palabras. Esto es lo más importante, aunque parece algo simple. Significa que debemos siempre procurar decir exactamente lo que queremos decir y no algo que se le parezca o que sea cercano o que nosotros entendemos, pero no necesariamente los demás. Es más, la calidad de una persona se puede medir por la exactitud de sus palabras. El desarrollo de la inteligencia misma contiene muchos elementos para que la persona se pueda expresar de manera precisa. Esto evitará malentendidos, dará claridad a tus pensamientos y a tus relaciones. Número 2. No te tomes nada personal. Esto quiere decir que cuando alguien te ataca o te acusa, en realidad se está proyectando y es más su problema que el tuyo. Toda la mala onda que alguien te puede proyectar tiene un origen en su experiencia y no en ti. Si acaso, aparte de no tomarnos las cosas, hasta las más hirientes, de forma personal, lo que sigue es comprender por qué esa persona nos ataca o acusa y ayudarle, si es posible, a entenderse a sí misma. Siempre está en nuestras manos el cómo responder a las palabras de otras personas. Y es necesario poner límites si las personas sobrepasan el respeto, pero entendiendo que no se refieren a nosotros, sino a algo que les pasa a ellas. Si las personas no respetan estos límites, entonces hay que limitar el contacto porque ya son personas tóxicas. Acuerdo número 3. No hagas suposiciones. Esto es un principio del que surge toda la ciencia, por ejemplo. Y también es un principio que aplicado a nuestra vida nos va a proveer de paciencia, del uso pero no el abuso de la intuición y de siempre indagar en lugar de creer o suponer. La verdad siempre es más rica de lo que nosotros podemos imaginar. Y si tenemos la costumbre de hacer suposiciones, lo único que nos va a pasar es que no vamos a aprender y por lo tanto no vamos a entender. Y esto va a ser fuente de frustración, a veces de arrogancia y por lo tanto de infelicidad. Acuerdo número 4. Siempre da lo mejor de ti. Esto ya es mucho más fácil de entender. Nuestra generación que creció con las primeras películas de Star Wars, recordamos cómo era impresionante la aparición de este personaje Yoda en el Imperio Contraataca, cuando decía que no hay intento, que hay que hacer las cosas sí o no, pero no intentarlas. A lo que se refería este maestro del mundo fantástico es que tenemos que decidirnos a hacer las cosas al 100%. Tal vez tengamos que entrenarlas, repetirlas, perfeccionarlas, pero la decisión de hacerlas debe siempre estar al 100. Como ven, este tipo de filosofía es muy práctica, universal y no contiene ni chantajes ni logros inalcanzables. Se basa en el perfeccionamiento de nuestra comunicación, el entendimiento del otro como sujeto a una experiencia difícil y a nuestra capacidad de decisión y de indagación sin prejuicios. Y puede sonar simple, pero al mundo occidental le costó 400 años desde la invasión a México para que surgiera un filósofo que tuviera un punto de vista como el de las culturas mexicanas prehispánicas. Este filósofo se llamaba Ludwig Wittgenstein.
Ludwig nos dice que mucha infelicidad es producida en este mundo debido a que no comunicamos con exactitud a los demás lo que realmente queremos decir. ¿Ven? El primer acuerdo tolteca. Ludwig Wittgenstein nació en Viena en 1889 como el hijo menor de un culto magnate del acero en Austria. Estudió ingeniería en Cambridge y a la muerte de su padre heredó una gran fortuna. Casi toda la regaló, en gran parte a sus parientes que ya eran ricos, y se fue a vivir en soledad a los hermosos fiordos de Noruega, donde escribió su obra maestra, el Tratado Lógico Filosófico, con un prefacio de Bertrand Russell, que es un trabajo cortito y contundente. En su trabajo, Ludwig se pregunta cómo hacen los humanos para comunicarse ideas entre ellos. Y su respuesta, que parecía revolucionaria en su momento, es que el lenguaje lo que hace es que induce imágenes en nuestra mente relacionadas a las palabras que decimos. En palabras de Ludwig, las palabras nos permiten crear imágenes mentales de hechos. Por ejemplo, si decimos la palma de la playa, la otra persona puede imaginar una palma en una playa y así entender con sus propias imágenes lo que le estamos contando. Y así es como con el lenguaje constantemente estamos pasándonos imágenes unos a otros. Pero lo interesante es que en general somos muy malos para generar la imagen correcta en la mente de los demás. Y es así como la comunicación se echa a perder, porque adquieren la imagen incorrecta de lo que queremos decir. Y así puede tomar mucho tiempo para que las personas puedan volver a estar de acuerdo en las cosas más básicas después de un malentendido. Y esto no es que no nos entiendan, sino que somos nosotros mismos los que en general no tenemos clara la imagen de lo que queremos decir. O también sucede que ponemos más significado en las palabras de otros que lo que originalmente intentaron comunicar. El Tratado de Wittgenstein es una petición para que las personas expresen de forma más exacta y piensen mejor lo que quieren decir, sin decir de forma impulsiva lo primero que se les venga a la mente. Y esto es muy interesante porque así comienza el trabajo de Platón, aconsejando pensar más, pero en lugar de enfocarlo al lenguaje y cómo lo utilizamos, como los 4 acuerdos, o como nuestro amigo Ludwig Wittgenstein, Platón trató de explicar qué es pensar y se perdió. Y con él la civilización occidental, nada más y nada menos que un par de miles de años. Ludwig condensó esta idea en una frase que en alemán dice: Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen, que significa: de lo que no se puede hablar, es mejor callarse. Una vez que Wittgenstein escribió esto, sintió que ya no había más que decir en el campo de la filosofía. Todo el rollo del pensamiento y la felicidad resultó que en realidad era un problema de comunicación, y regresó a la filosofía a su origen, a la ciencia, debido a que las observaciones de Wittgenstein eran datos reales. Más tarde, Wittgenstein volvió a la filosofía para seguir hablando de la comunicación, pero ya de forma más compleja, interpretando a la comunicación como juegos y patrones de intenciones en situaciones específicas. Así como ven, fue hasta el siglo XX que en Occidente se llegó a las conclusiones que los antiguos mexicanos ya tenían claras desde hace miles de años. Dicen los 4 acuerdos que como 3000, pero nadie sabe exactamente cuánto. Les agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo y nos vemos la próxima vez.